Bienvenidos a Brujas y Algo Más, un espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas, de las que tenemos cierta magia, de las que hicieron cosas, de las que hicieron mucho y de las que hicieron algo, de las famosas, las olvidadas y las desconocidas, de todas las que somos brujas y también algo más. El episodio de hoy lo quiero dedicar a todas las increíbles mujeres que trabajan cada día en el área de la atención de la salud. El nombre de Elizabeth Blackwell suele aparecer seguido de la frase primera médica del mundo, pasando a la historia como la primera mujer en recibir el título en los Estados Unidos y la primera en el registro médico del Consejo General. Fueron tales sus contribuciones como impulsora social de la educación de las mujeres que aún hoy en día se otorga la medalla Elizabeth Blackwell por acciones significativas en la promoción de la mujer en la medicina. Ella nació en Bristol, Inglaterra, en 1821. Hija del dueño de una refinería de azúcar, tenía Elizabeth 8 hermanos. Dada la buena situación económica de su familia, tanto ella como sus hermanos tuvieron acceso a la educación. Pero en el año 1832, luego del incendio de la refinería, la familia emigra a los Estados Unidos. Y ya en Nueva York, su padre se involucra con las actividades abolicionistas. Las conversaciones de la familia, a la hora de la cena, giraban en torno a temas tales como los derechos de la mujer, la esclavitud y el trabajo infantil, reflejando una postura liberal de los padres en la educación de los hijos. Samuel Blackwell, su padre, pensaba que todos los niños y niñas debían tener igual oportunidad de desarrollar sin ningún tipo de límites sus talentos y habilidades, perspectiva muy poco común en esa época, en la que el pensamiento habitual era que el lugar de la mujer estaba en el hogar, o en algunos casos, maestra de escuela hasta contraer matrimonio. Fue así que Elizabeth y sus hermanos tuvieron tutores privados con el fin de complementar su desarrollo intelectual. Tras fallecer su padre y con solo 17 años, Elizabeth abre una escuela con sus hermanas, intentando aliviar un poco la situación económica que ahora atravesaba la familia, trabajando también ella como maestra particular. Elizabeth era brillante, un poco torpe socialmente y con un gran sentido de la autoestima. Eligió estudiar medicina no por amor a la ciencia o vocación de curar. De hecho, ella pensaba que la enfermedad era signo de debilidad y las funciones corporales le parecían bastante repugnantes. Eligió estudiar para demostrar que las mujeres éramos capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos y que ese logro es cuestión siempre de talento y esfuerzo. Según ella misma decía, si una mujer lograba ocupar un lugar en la sala de conferencias de una escuela de médicos y aprobar todos los exámenes exigidos, ¿quién podría argumentar que no estaba calificada para ser doctora? Envió solicitudes a muchas facultades de medicina, comenzando así a sufrir los prejuicios por ser mujer, prejuicios que persistieron toda su carrera. Fue rechazada en todas, excepto en el Geneva Medical College, un sitio pequeño y rural al oeste del estado de Nueva York. Su aceptación fue en principio una especie de farsa. La facultad, en un intento de no ser sus directivos quienes la rechazaban, dejan la decisión de admitirla a los estudiantes. Estos, asumiendo que se trataba de una broma, lo encontraron muy gracioso y votaron en forma unánime a favor de su ingreso, graduándose Elizabeth en 1849 como la mejor de la clase y con el inequívoco respeto de todos sus compañeros, en virtud de su gran disciplina y brillantez. Fuera de la vida universitaria, la gente tendía a pensar que era loca, perversa o quizás ambas cosas. ¿Por qué? ¿Qué tipo de mujer elegiría estudiar el cuerpo humano en compañía de hombres? Muy consciente Elizabeth de la realidad de la vida como médica y de la soledad de su trayectoria profesional, convence a su hermana Emily para que también estudie medicina. En aquel tiempo, la carrera incluía poca o nula exposición a pacientes reales, saliendo los graduados con un aterrador nivel de ignorancia. Debido a esto, es que decide regresar a Europa para realizar su formación práctica en París, donde estudia en un hospital público de maternidad, quedándose luego ciega de un ojo al contraer una infección de un paciente.
Al volver a Nueva York, descubre que el título Female Doctor, en español doctora mujer, la alejaba de sus potenciales pacientes. Una doctora mujer, en el lenguaje de aquella época, era una abortista, que realizaba su trabajo a escondidas y en el lado incorrecto de la ley, por lo que la floreciente práctica con la que había soñado nunca se materializó. Es entonces cuando Elizabeth y su hermana Emily abren la clínica de Nueva York para mujeres y niños indigentes. Las mujeres pobres no podían permitirse ser exigentes respecto del género de su médico, proporcionando a la clínica un lugar ideal para que el número cada vez mayor de mujeres graduadas en medicina terminaran su formación, convirtiéndose así en el primer hospital con personal femenino en su totalidad. Después del estallido de la Guerra Civil Norteamericana, las hermanas Blackwell convocan una reunión para sus donantes y simpatizantes. También redactaron un llamamiento a las mujeres de Nueva York. Fueron miles las mujeres que asistieron a esa primera reunión de la Asociación Central de Socorro de Mujeres. Supervisaron las hermanas la capacitación y selección de enfermeras para enviar al frente, pero dejaron de colaborar cuando quedó más que claro que los médicos varones no estaban dispuestos a reconocer su participación en igualdad de condiciones, dirigiendo entonces toda su atención a su siguiente objetivo, la apertura de la Facultad de Medicina de Mujeres de Nueva York. Poniendo énfasis en un rigor académico y una formación práctica muy por encima de las otras escuelas de medicina. Con el tiempo, Emily queda a cargo de la facultad y Elizabeth regresa a Inglaterra, habiendo sido la inspiración de doctoras tales como Elizabeth Garrett Anderson y Sophia Shex-Blake. Se aleja de la práctica y se dedica a la defensa de la salud pública, haciendo campaña contra las leyes de enfermedades contagiosas, que indicaban hospitalizar a las prostitutas por la fuerza, en lugar de centrar la atención en los hombres que las infectaban, convirtiéndose en una de las fundadoras de la Sociedad Nacional de Salud, con el lema "Más vale prevenir que curar". Si bien Elizabeth Blackwell puede ser considerada una pionera para las mujeres médicas, miraba con recelo los emergentes movimientos por los derechos de la mujer y pensaba que no tenía sentido el voto femenino antes que las mujeres obtuvieran la independencia ideológica de los hombres. Llegó a ver su misión más en términos de salud pública. No estaba muy interesada en ser adorable o complaciente como se esperaba de las mujeres en esos tiempos. Era conservadora y consideraba la moral cristiana como algo indispensable. Hizo intensas campañas contra la prostitución y los anticonceptivos. Fue una heroína imperfecta, complicada y muy real, como somos todas. Muchas gracias a todos por escucharme. Hasta el próximo episodio.